El ministerio Semilla de Fe presenta Una Semilla de Fe. Dios está esperando por ti para renovarte. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora, hablemos con Dios. Amado Dios y buen Padre Celestial, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza sea para ti, Señor. Dios, mi alma se contenta en las promesas de tu palabra y te da gracias por la salvación. Señor, pero se alegraría mi alma el saber que las personas que escuchan este programa puedan ser transformadas en las áreas de su vida para que sean salvas. Yo te lo suplico, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y en ella encontrarás medicina para tu vida. Dios quiere hablarnos hoy por medio de su santa palabra, y en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, de los versículos 1 al 8 nos dice: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Dios quiere restaurar la familia, fortalecerla con sus principios. Y ahora, tiempo en familia con Mati García. Hola, amigos y amigas. Niño satisfecho, niño feliz. Al enseñar a su hijo a sentirse bien con él mismo, usted debe dar ejemplo. Cuando el niño le escucha renegar, maldecir y comparar, él rápidamente capta estos errores respecto a su dignidad y aprecio personal. Al no valorarse personalmente, usted está enfermando a su hijo y llegará a pensar: si mis padres se consideran esto, yo también debo hacerlo. El poco respeto de sí mismo fácilmente se traslada de generación en generación, aumentando su mal y afectando cada vez más personas. Los padres deben adoptar medidas eficaces para interrumpir la espiral. La pura gracia de Dios nos permite cambiar una imagen dañada. Dios nos ha dado a través de la palabra su imagen perfecta y el propósito que tiene para cada uno de nosotros y nuestros hijos. Cuando tenemos dificultades que trastornan nuestra imagen, debemos recurrir a la palabra del Señor, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Haga un análisis del ambiente familiar. ¿Ha creado usted sentimientos positivos de dignidad personal? ¿Ha manifestado su aceptación de manera que sea comprensible a sus hijos? ¿Contribuye usted a la edificación o destrucción de la dignidad en su hogar? ¿Ha dado satisfacción a las necesidades diarias de sus hijos? Para los años futuros, la herencia de respeto y dignidad que usted ha otorgado, ¿cómo es considerada por ellos? El fundamento firme de la felicidad se estructura en el hogar por medio del amor. El amor nos lleva a tener una vida abundante, que no debemos malgastar por descuido.
La Biblia nos manda a ser buenos administradores de todo lo que se encuentra a nuestro cargo, cuando dice: ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. Chao, amigos. Deja que la palabra de Dios refresque tu alma, tu corazón y tu espíritu, y te lleve a ser una persona conforme al carácter de Cristo. Con ustedes, el pastor Gerson Rodríguez. Cuando de autoestima baja se trata, cualquier alteración emocional y afectiva que sufre en nuestra vida cotidiana puede afectarle de tal manera que, dependiendo de lo positivo o negativo de su influencia, hará que ésta sea baja o esté más alta de lo normal. En algunos casos, cuando la autoestima es muy baja, determinará un estado emocional tan sensible que hará sentir a la persona como si estuviera lisiada su alma. Dios quiere hablarnos hoy de ese mensaje que tocará tu vida, al cual he llamado de manera interrogativa lisiado del alma, y quiero que definamos la palabra lisiado. Significa impedido, limitado, discapacitado, sin movilidad. Y el personaje que Dios quiere tener hoy para que resalte sobre tu vida si te has sentido lisiado de tu alma es el nieto de Saúl, el hijo de Jonatán, su nombre Mefiboset. Y cuando estamos lisiados del alma como este hombre, tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere obrar, número uno, la misericordia de Dios. La palabra del Señor nos dice: el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. La misericordia de Dios quiere obrar en tu alma si has estado lisiada en los últimos días por las diferentes causas, y quiere obrar como virtud que nos inclina a ser compasivos. La gran mayoría de los reyes en los días de David procuraban acabar con las familias de sus rivales para evitar que sus descendientes accedieran al trono. Pero David mostró generosidad a Mefiboset, a este nieto de Saúl que era su enemigo, el hijo de Jonatán, su gran amigo. Pero fue todo lo contrario a como ocurría muchas veces en el corazón de los reyes, que no querían dejar descendencia y que todas las propiedades que quedaban estaban absorbidas precisamente por el nuevo reinado. Pero David mostró esa generosidad al hijo de su gran amigo y al nieto de su peor enemigo, es decir, el padre del príncipe Jonatán, cuyo rey había caído en desgracia. La investigación de David para ver si había quedado alguien de la arruinada casa de Saúl no fue justamente cuando Mefiboset tenía 5 años, sino bastantes años después de haber ascendido al trono de Israel, el cual había sido puesto por Dios. La historia de Mefiboset es bien triste, y resulta que cuando dieron la noticia a todos los que estaban en el palacio de que su abuelo había muerto y también su padre, la nodriza lo tomó en sus brazos y, huyendo, se le cayó el niño, y desde esa época hasta el tiempo en que David se acercó, quedó lisiado de los pies, es decir, entró en cojera física. David le preguntó si había quedado alguno de la casa de Saúl para él hacer la misericordia por amor a ese pacto que había hecho con Jonatán. Y le contestó el siervo llamado Siba que había uno que estaba lisiado de los pies, y era precisamente este hombre, cuyo relato la Biblia nos muestra cosas importantes por esta palabra. Esto refleja entonces la preocupación del rey David por hacer que la misericordia de Dios se cumpla en una persona discapacitada como Mefiboset, y buscó en quién ejercerla, porque los más necesitados suelen ser los que menos claman. David entonces buscó ejecutar la misericordia al remanente de la casa de Saúl, no solo porque confiaba en Dios y no temía que algún descendiente de Saúl atentara contra su vida, sino porque su talante, es decir, su carácter, era de un espíritu caritativo y tenía disposición de corazón de perdonar todo el daño que le hubiesen hecho, porque si alguien hizo daño
en la vida de David fue precisamente Saúl y todos aquellos que trataron de prenderle para acabar con su vida. Pero él hace todo lo contrario de lo que hacen los hombres cuando son agredidos, cuando son lisiados espiritualmente de su alma por alguna de las causas o traumas que suceden en una edad temprana o reciente a sus vidas. Pero el Señor nos muestra a David como tipo de la misericordia suya, y por eso, en vez de perseguir, lo que buscó fue sumar a un reino de justicia a una persona como el nieto del rey Saúl que había caído en desgracia. La misericordia de Dios es una virtud que nos inclina a ser compasivos, pero también es un atributo de Dios por el cual Él perdona a sus criaturas. De David debemos aprender a devolver bien por mal, porque no podemos pagar en la forma en que la gente nos ha pagado, sino como nos dice la Sagrada Escritura, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El apóstol Pedro comprendía muy bien esto, a pesar de las persecuciones que había sufrido su amado maestro y por consiguiente él como discípulo del maestro amado. Esta es la manera de actuar cuando alguien nos hace mal, y como consecuencia de parte de Dios hallaremos su misericordia para nosotros y también para toda nuestra familia cuando la necesitemos. David hizo una misericordia muy grande, según parece ser el uso corriente de lo que la Biblia nos está hablando. Hizo también misericordia conforme al pacto que había establecido con su amigo Jonatán y del que Dios había sido testigo. Porque si puedes creerlo, la Sagrada Escritura nos lo muestra en el capítulo 20, versículo 42 del primer libro de Samuel, cuando dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Y cuando colocamos a Dios como testigo de un pacto, de un juramento, de una promesa, lo que tenemos que hacer es cumplirla en el tiempo en que Dios nos esté poniendo la oportunidad. David hizo también misericordia conforme a todo lo que había en su corazón, y en su corazón había una escogencia de parte del Señor. Por algo dice la Biblia que David era un siervo conforme a su corazón, es decir, que tenía misericordia, y es una misericordia a ejemplo de la misericordia de Dios, pues es menester ser misericordiosos como Él lo es. Él dijo: misericordia quiero y no sacrificios. Y por eso el Señor quiere que aprendamos a extender nuestra misericordia. David, como delegado de Dios en Israel y como tipo de Cristo, representó la misericordia del Rey de Reyes y mostró su compasión por el nieto del rey Saúl, quien en vida fue su enemigo. David manifestó su integridad cuando expresa la gran misericordia de Dios, enseñándonos por este pasaje de la Escritura que cuando expresamos nuestra compasión por los demás, se fortalece nuestro carácter. Cuando estamos lisiados del alma, tenemos que entender que el Espíritu Santo también quiere obrar. Número 2, la protección divina. Nos dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, el cual estamos tratando, capítulo 9, los versículos 6 y 7 de la siguiente manera: vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. La protección divina por medio de sus instrumentos. Y Mefiboset es requerido por el rey David lo más pronto posible para presentarse ante su corte, y así lo hizo, inclinándose rostro en tierra ante su majestad el rey y haciendo la reverencia respectiva, y David lo recibió con toda la bondad posible. Así que entonces, sorprendiéndose de poder verlo y muy alegre de que hubiese venido, pero también le animó a que no tuviera miedo. Él le dijo: no tengas temor, pero le dio seguridad cuando le dijo que había mandado llamar no para hacerle daño, sino para expresarle la misericordia.
Cuando hemos sido dañados en algún momento de la vida, nuestra alma se llena de pánico hasta el punto de sentir desconfianza y temor aún de los que quieren hacernos el bien. Pero Dios quiere que si tu alma está lisiada, obre la protección divina por medio de Él mismo. La palabra de Dios nos dice en el versículo 3 que el rey le había dicho que si no había quedado nadie de la casa de Saúl al cual le hiciera el rey David misericordia de Dios. Es decir, la misericordia de David era algo que Dios había sembrado, pero cuánto mejor es poder expresar la misericordia misma del Señor. Jesús, amigo mío, es el Rey de Reyes y nos manda a llamar a diario por medio de su Santo Espíritu para que nos presentemos ante su trono, porque Él desea vernos con anhelo santo y con gran alegría, porque quizá hace mucho tiempo que no nos ve con una actitud de acercamiento a Él. Nos manda llamar para animarnos a que no tengamos temor de su presencia y de su misericordia por lo que hemos hecho con nuestras obras pecaminosas, pero también para ayudarnos a aliviar de lo que nos han hecho las demás personas impulsadas por Satanás para destruirnos, porque dice la Sagrada Escritura, Él vino para matar, refiriéndose al diablo, vino para robar y destruir. En cambio, Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Si estás lisiado del alma, deja que el Espíritu Santo obre un tercer aspecto, la manifestación de nuestra aflicción. El versículo 8 dice, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y una manifestación de la aflicción de Mefibosé era el dolor por lo que le habían hecho y lo que le habían dejado de hacer. Quizá Dios quiere hoy que manifiestes de tu aflicción el dolor de lo que te han hecho y lo que te han dejado de hacer. Él se inclinó y dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Estaba expresando el dolor de estar lisiado de los pies, pero también psicológicamente, por haber crecido con temor en la posibilidad que el próximo rey, y quizá David como lo fue, hubiese perseguido su vida para acabar y dañar el resto de sus peticiones. Esta expresión es la declaración de una persona que ha tenido una gran familia con muchas riquezas, que ha tenido un gran linaje, pero que las decisiones erróneas de sus padres por culpa del pecado les llevan a un vacío de afecto, porque donde hay muchas cosas materiales por dar, hay poco amor y tiempo para brindar a los que están bajo el cuidado del cabeza de hogar. Es también la expresión de aquella persona que lo ha tenido todo, pero que de la noche a la mañana se quedan sin nombre, sin familia y sin nada. Y esto fue lo que le pasó a Mefiboset, que su alma se lició y su vida física también. Hubo impedimentos para acercarse aún a las personas que querían hacerle el bien. Y estoy convencido que el Dios de Israel, aquel a cuyo abuelo y a cuyo padre ayudó con el Espíritu Santo, no estaba en su corazón, porque cuando hay raíz de amargura, cuando hay pánico, a veces queremos culpar de nuestras cosas o de lo que nos han hecho al Dios mismo de nuestra vida. Mefibosé es el nombre que significa el que destruye la vergüenza, esto es, los ídolos, porque anteriormente su nombre era Meribaal, que significa el Señor lucha, o quizá luchador contra Baal, pero fue cambiado posteriormente. El nombre Baal, que significa Señor, vino a ser execrable a causa de la idolatría que este nombre evocaba, y fue reemplazado por Boset, que significa vergüenza. Pero cuando se le agrega el vocablo Mefi, significa el que destruye, la vergüenza. En una palabra, era hijo de la vergüenza, porque su abuelo transmitió su pecado, como hoy y siempre ha sido así en la vida de todas las personas. Algunos padres trasladan patrones generacionales que atan el alma de los hijos, y solamente entregando sus vidas a Cristo, expresando todo lo que expresó Mefibosé, pueda él entonces comprender el dolor que ha causado la vergüenza del pecado y también de aquellos que nos han hecho daño. Cuando manifestamos nuestra aflicción al Señor Jesucristo, tiene que ir todo aquello que ha causado dolor por lo que me han hecho y por lo que me han dejado de hacer, y dolor por lo que no puedo dejar, porque Dios está interesado en que las almas que están lisiadas, como lo estuvo Mefiboset,
expresen todo aquello que produce su aflicción, porque Él las quiere desatar. Porque con el corazón se cree para justicia, pero es con la boca que yo tengo que expresar para ser salvo de mi alma y también de mi situación física. Si estás lisiado del alma, el Espíritu Santo quiere obrar, número 4, las bendiciones de Dios. Nos dice la Sagrada Escritura: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de su señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y una de las bendiciones de Dios es aceptar la restitución de lo perdido por medio de otras personas. Él había perdido todo, pero ahora se lo estaba devolviendo Dios a través de un rey justo como David. La donación de la hacienda de Saúl que hace a Mefiboset ante Siba como testigo es lo que Dios quería dejar como un ejemplo, que las pertenencias que el diablo ha quitado a nuestra vida, Dios las puede recuperar para hacer de ellas alabanza para su gloria. Pero otra bendición es aceptar su provisión para solucionar las necesidades alimentarias, las necesidades económicas, esas peticiones del corazón, todos tus proyectos. Y él tenía ya un siervo a su lado que se iba a encargar de las cosas que le había devuelto el Señor a través del rey David. Él dice hoy para tu vida: yo soy Jehová Jireh, es decir, tu Dios proveedor. Así que no tengas miedo de lo que el enemigo haya provocado sobre tu vida o de las personas que hayan tratado de dañarte. Pero también una bendición es ser llevados a lugares de privilegio. La Escritura nos dice que él comería todos los días a la mesa del rey David. Y Dios te dice hoy que Dios quiere llevarte siempre a lugares celestiales para que comas el manjar de la salvación junto a Jesús, que es tu Salvador. En conclusión, si quieres soltar esas ataduras que envuelven tu vida y que te hacen un hijo de la vergüenza o peor que un perro muerto, depende de ti ir al estrado de Jesús, porque Él siempre está dispuesto a ayudarte. Si es así, inclina tu rostro y repite conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias porque tu palabra ha hablado a mi alma que estaba lisiada por el pecado. Pero hoy me levanto con la autoridad de tu palabra y con tu perdón para que inscribas también mi nombre en el libro de la vida y me devuelvas, Señor, la confianza en el Espíritu Santo con el cual tú me has sellado para la vida eterna. Te suplico, Señor, que cualquier cojera que haya en mi vida, tú la restaures para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El Ministerio Semilla de Fe presentó Una Semilla de Fe, un mensaje refrescante para tu alma.